que empezamos. Yo, acá sale un poco igual de la historia acerca de estos 3 niños, y bueno, se celebran los 100 años, 100 años. De la aparición que fue en el 2000, o sea, perdón, en el 1917. Que pasó esto, digamos, de estos 3 pastorcitos que vieron a la Virgen, y la Virgen les dijo supuestamente ciertos secretos que no habían sido revelados hasta hace muy poco tiempo. De hecho, el tercero fue como el año 2000. El 2000, sí. Pero claro, porque canonizaron, canonizar se llama a 2 niños a los 2 que creo que eran primos. Sí. Y la otra fue en el 2000, por ahí a Pepe. Bueno, acá sale una historia cortita que dice que hace 100 años 3 niños pastores afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertiría para siempre el nombre de su humilde pueblo portugués en un importante lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo. Los jóvenes visionarios dijeron que la Virgen María o la Virgen de Fátima, en honor a la localidad donde supuestamente se apareció, les había confiado 3 secretos en forma de profecías durante 6 visiones. Este sábado, cientos de miles de personas se reunieron para celebrar la canonización de 2 de ellos, Jacinta y Francisco Marto, quienes murieron a los 10 años de edad a causa de una epidemia de gripe. La tercera, Lucía dos Santos, se hizo monja y murió en el 2005, ¿cierto? Y esa está en proceso de beatificación. Ya los hermanos Marto son los primeros niños en la historia de la religión católica, sí, que son proclamados santos sin ser mártires. Ya, y bueno, cerca de 500.000 feligreses saludaron con entusiasmo al Papa de ahora, que el Papa Francisco, mientras se aproximaba al santuario en una ceremonia que se realizó un intenso debate en torno a esto de que son los mayores misterios que tiene la Iglesia Católica con respecto a las profecías que supuestamente dijo la Virgen de Fátima, porque realmente ellos no habían dicho nada tampoco. No. Entonces declaramos y definimos como santos a los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto, dijo el pontífice en el tiempo que la audiencia estallaba en aplausos. Bueno, se supone que estos niños, ¿cierto? Esto ocurrió el 13 de mayo de 1917. ¿Cierto? Y estos niños tenían 10 años y la hermana, o sea, el Francisco tenía 9 y Jacinta tenía 7. ¿Ya? Y estos aseguraron haber visto por primera vez a la Virgen María, a quienes describieron como una figura que brillaba como el sol y era de una inmensa belleza. Su prima Lucía estaba con ellos y fue quien describió por escrito, algunos años más tarde, las 3 profecías que le dijo a la Virgen y que los niños habían explicado un mes después de supuesto encuentro. Bueno, esta es como una historia que sale ahí, ¿cierto? Y acá dice que los 3 misterios de Fátima es el nombre usado para referirse a 3 secretos que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima habría confiado a 3 pastores portugueses. En mayo de 1917, 3 jóvenes pastores portugueses, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber hablado con la Virgen. Esta advocación de María es hoy popularmente descrita como Nuestra Señora de Fátima. ¿Sigues leyendo tú? Sí, leo yo. Supuestamente hay mucha gente que, bueno, desconozco la posición, digamos, política o mediática de ese tiempo en Portugal, pero mucha gente lo atribuía a estos shows, por ejemplo, que dicen que es para desviar las miradas, que de repente ocurren cosas. Claro. ¿Ya? Claro. Hay que recordar lo que pasó aquí para el tiempo de la dictadura, el Miguel Ángel, que igual veía visiones y muchos y los todo. Comparaban, cuando las noticias llegaron, digamos, acá, muchos lo comparaban con Miguel Ángel, que probablemente hubo un escándalo, digamos, que estaban tratando de tapar. Recordemos que en el 1917 eran muy diferentes las condiciones sociales y laborales. Claro, y acá, por ejemplo, en la película que ellos hicieron, porque hay una película acerca de esto, ¿cachai? Y bueno, salía... ¿De la Virgen de Fátima? De la Virgen de Fátima, sí. Hay una versión antigua y una moderna. Ya. Porque ahora nuevamente hicieron una película acerca de los milagros de Fátima. Ya, entonces yo de repente pensaba y decía, quizás sí posiblemente vieron una figura de la Virgen, y como dices tú, uno no sabe qué es lo que estaría pasando en ese tiempo, que quizás trataron de desviar la vista con
con esto, pero uno tiene que considerar, por ejemplo, que cuando fue acá y pasó con lo de Miguel Ángel, él era un adolescente de como 17 años y que supuestamente no tenía sus facultades estaba un poquito perturbado, digamos, Sí, pues. pero acá estamos hablando de niños, o sea, y eran como 3. Entonces, no sé, era como más extraño porque igual ninguna de sus familias tampoco se hizo millonario. De hecho estaba leyendo y... 2 de ellos murieron muy sí, pequeños, ¿cachai? estaba leyendo en un blog que habla de estos temas que supuestamente la familia ni siquiera se hizo cargo, digamos, de dar de explicaciones No, o dar ni siquiera un diario. Los únicos que hablaron fueron los niños y siempre fue la misma historia. claro. Ya mientras estaban en el campo, digamos, pastoreando las ovejas, ahí fue donde se encontraron con la supuesta virgen. Ahora, supuestamente les mostró, digamos, porque uno cree que le habló, pero en verdad la virgen le mostró cómo serían, digamos, cada uno de los supuestos secretos, que son algunos proféticos o otros que ya, algunos dicen que ya han ocurrido. Sí, pero también hay que considerar, por ejemplo, que igual la Iglesia Católica se hizo como cargo de esto y ella habló, la segula que no murió, la que se hizo monjita, ¿cachai? En un periodo igual en que ya la Iglesia no tiene tanta veracidad como hace años atrás, ¿cachai? Entonces, mucha gente va a estos lugares a veces para ver o para copuchar, como se dice, y toda la cuestión. Ahora yo tengo algo con estos lugares que de repente son como sagrados, ¿cachai? En que sí existe un clima o un ambiente que te hace como replantearte a tu vida, ¿cachai? Porque hace una infidencia hace muy poquito tiempo atrás, mi hermano tuvo la suerte de ir a la cuestión esta de Sor Teresita de los Andes. ¿Ya? No, él nunca había ido. Y realmente él me comentaba que era un lugar muy muy especial, o sea, era una vibra totalmente distinta, ¿cachai? Era Mucha como paz, mucha tranquilidad. claro, por considerando que mi hermano no es una persona muy católica, que digamos, ni muy creyente de estas cosas y cuestiones, pero él como que sintió dice que fue una sensación muy especial, muy especial. Era como que le inundaba mucho la paz allá adentro. Era muy muy distinto, ¿cachai? Ahora se va a hacer cura. No. Pero sí era muy yo creo que pasa lo mismo, o sea, mucha gente de repente va a estos lugares y es como que de repente siente que hay un cambio en esta vida. Ahora estos pequeños, yo creo que tú les miras las fotos, porque de hecho hay fotos de los niños y son como niños como muy de paz, no sé, no sabría explicarte. Tienen un aura mirada, como muy claro, bonito, muy distinta. Sí. Vamos con el primer misterio, ya que es el primer secreto era una visión del infierno que se les fue revelada a estos niños. Dice, yo cuando busqué acá me salía el texto en portugués y en español, no entendí ni un carajo en portugués. Pero como no nos escuchan en Brasil, claro, sí que no hay problema. No hay problema. Llamar a uno. Vamos a hacer una caipiriña, entonces se llama uno. Dice, el primer secreto era una visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, justamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejante al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. Esto es el relato de estos niños, que, o sea, si esto te lo cuenta un niño con este calibre de detalle, yo le creería, porque acá te refleja una mirada del infierno que
que si bien es como la que se tiene actualmente, que es el tema de los demonios, de los diablos y la gente sufriendo, no recae en el mismo estereotipo del diablo con cachos, o el diablo rojo. Acá está hablando de seres prácticamente de fuego o de lava, ¿viste? De magma, Sí. que es en el centro de la tierra. Y negro. Y negro, Claro. de humo, puede ser de ceniza. ¿Ya? Este sí, bueno, este no me acuerdo cuándo fue revelado. Hay unos que fueron Hay revelados. dos los dos primeros fueron revelados en agosto de 1941. Ya, sí. Los dos primeros. Claro, y el último fue el 26 de junio del 2000, ahí está. Espérate, 41. Claro, estos fueron revelados en el 41, estamos hablando de que esto pasó en el 17, en 1917, Sí, fue bastantes años que estuvieron en silencio. Bueno, acá nos da una visión del infierno bastante peculiar, la verdad. Por un lado refleja, digamos, lo que la Iglesia Católica te está diciendo de lo que es el infierno, y por otro lado te da una visión totalmente que contrasta igual por el tema de cómo describen a los personajes, a los diablos y a los demonios que hay, junto con las almas, digamos, porque al final describen las almas. Sí, pero por ejemplo, yo no creo que, como dices tú, no está muy lejos de la realidad, porque por ejemplo nosotros que hemos estado buscando otro tipo de información para hablar acerca de otro tipo de temas, y estábamos hablando acerca del cielo y el infierno la otra vez, ¿te acuerdas? Y de personas que habían vuelto, cuando habían vuelto a la vida nuevamente y habían supuestamente estado en el cielo, muchos de ellos estuvieron en el infierno. Y hablaban acerca, sí, es algo muy parecido a esto, o sea, que estaba habitado por seres demoníacos de gran altura, mucho calor, mucho sufrimiento, mucha llama, mucho esto. Entonces, tiene que ser algo de realidad, aunque muchas personas dicen que el cielo y el infierno se encuentran aquí mismo en la tierra. Sí, bueno, O sea, el diario vivir. El del diario vivir, ¿entiendes? Pero hay situaciones en las cuales tú de repente te pones a analizar en que, por ejemplo, por decirte, uno ve estos grandes demonios, uno lo puede ver en una guerra. ¿Sabes? Y en ese tiempo, lamentablemente, las guerras eran como pan de cada Estaban día. en la Primera Guerra Mundial, Claro, terminando la Primera Guerra Mundial. entonces, ¿cachai? Era como una profecía de lo que pasó, porque la Primera Guerra Mundial fue a unos par de años después. Entonces, creo que las profecías que te dan el de saber que esto va a pasar más adelante, que algo tiene que haber, ¿cachai? Y no es que para que la gente cunda en pánico, sino que de repente a veces como para que la gente piense y vea bien qué es lo que puede suceder, aunque de repente dicen el destino ya está hecho y a veces no puedes hacer nada nomás, ¿entiendes? Es como el destino final, así como Claro, una película así, o sea... como lo que va a pasar, sí. Claro. Acá recibimos un mensaje de Miguel para variar. Dice: dejen de mentir, ahora voy a ir para allá. No me quiten la pega, el que miente soy yo. Ya. Ahí cuando llegue Miguel vamos a hacer una pausa, bueno, si quiere entrar directo. Estamos hablando de los misterios o secretos, como algunos los llaman, de Fátima, que ahora se conmemoran los 100 años. Y estamos hablando que el primer misterio es una visión del infierno, que yo creo que es como la más certera. De hecho, Juan Pablo II comentó que él, digamos, creía fehacientemente en ese tipo de visión, que él no... aparte de que él igual era un creyente, que el infierno lo crea uno mismo, digamos, en su vida. Uno tiene sus propios demonios. Claro. Creía también que el suceso, digamos, de estos niñitos portugueses no era algo muy lejano a lo que piensa la Iglesia Católica, o lo que pensaba él también. Uh-huh. ¿Ya? Vamos al segundo misterio. Dice: el segundo secreto incluyó instrucciones de cómo salvar las almas del infierno y reconvertir el mundo a la cristiandad. Este mensaje afirmaba que Rusia debía consagrarse al corazón inmaculado y que por ello sería concedido al mundo un tiempo de paz. Tiene que ver algo con la guerra y con las revoluciones. Claro. Acá, viste que acá te hablan de cómo salvar las almas del infierno, el segundo. También investigando, muchos lo comparaban y lo apodaban como el primer proyecto Blue Beam.
Viste que estuvimos hablando de la red pasada. Sí. Entonces, por ejemplo, Yo también pensaba en eso. decía que era una estrategia, digamos, porque acá dice que convertir al mundo a la cristiandad. Estamos hablando de un mundo completamente cristiano. Entonces, por ejemplo, estaban discutiendo el tema igual, que decían que, por ejemplo, podría ser como el primer proyecto Rayo Azul, y quizás había sido una forma, digamos, de llevar un poco la cristiandad más lejos. Sí, pero en esos años la gente creía mucho más más que ahora, digamos. Mucho más que ahora, ¿cachai? Entonces, ahora ya tú de repente piensas si pasa algo así, es la misma cuestión, no, es el proyecto el proyecto azul, o sea, menos van a creer ahora. Y bueno, supuestamente esta cuestión la segunda profecía es interpretada como una predicción al final de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y que la Segunda Guerra Mundial comenzaría durante el papado de Pío X. Décimo primero, perdón. Pío X. Acá está el relato de los chicos, dice: enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: ¿visteis el infierno? ¿Para dónde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran con lo que digo, se salvarán muchas almas y obtendrán la paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI, como decía la Pati, comenzará otra peor. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Como dice que comenzará otra peor, se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Dice: cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, la Rusia se convertiría y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará la Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esto es lo que supuestamente la Virgen les dijo textualmente a estos muchachos, ¿ya? Le anticipó todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo que me parece raro, sí, porque, ¿cachai? Porque se supone que estas profecías en ese momento no fueron dichas, y la Iglesia las sabía y nunca las dijo, sino hasta ahora, hasta hace muy pocos años atrás. Estas dos, que son las dos primeras, fueron en el año 41 fueron proclamadas, las dos primeras. Pero por eso te digo, porque supuestamente la tercera fue en el 2000, ¿sí? ¿Cachai? Pero ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué pasó tanto tiempo que no lo...? Claro, ¿por qué no? Ese es un misterio, y es por eso se dice que la tercera es como la más misteriosa y oscura de todas, porque ¿qué es lo que llevaría a la Iglesia Católica o a un Papa esconder por tanto tiempo algo, digamos, que prácticamente diera vuelta al mundo? Claro. A la chica que quedó viva, que fue monja, que era una monjita, sí. La Iglesia, entre comillas, como que la presionó para que el secreto fuera revelado a través de un sobre. Ahí lo vamos a hablar ahora en el tercero. Pero ese sobre quedó, como te digo, desde el año, quizás el año 1920, 1940, pero con la condición de que lo iban a abrir Mira, acá la Lucía dos Santos guardó el tercer secreto en un sobre, sí, que entregó al Vaticano en 1957. 57. Y el hecho publicó fue el hecho publicado por el Papa Juan Pablo II en mayo del 2000. Es lo que sale acá en el tercer. Pero no. ¿Por qué tanto?
Entonces acá en el Valdemar II, que el segundo supuestamente vaticinó todo el tema que era la Segunda Guerra Mundial. Ya, le achuntó al tema del zar en Rusia. Tenía el tema igual el tema del cristianismo, de que la Rusia se tendría que convertir al cristianismo para obtener la paz, digamos, y que no siga la guerra, lo cual por supuesto no ocurrió y se desató la Segunda Guerra Mundial. Ahora, todos le dan como el hincapié que, como lo que dice la Pati, se sabía pero nadie hizo nada. Claro. Eso voy yo. O sea, quizás aunque hayan dicho lo que hayan dicho, la guerra iba a ser igual, iba a ocurrir igual. Pero en realidad era como dice, era una profecía en el fondo de lo que iba claro. A suceder. Es que sabes que probablemente en esos tiempos el tema de las profecías no era ni tomado en cuenta como lo que es ahora. Claro. Hoy en día cualquier compadre que salga de los medios de comunicación diciendo no sé, pues sabes que tuvo una visión de tal cosa, de 10, 5 le van a creer. Claro, y se vuelve viral. Es como lo que pasa, un ejemplo estúpido, por ejemplo, con lo que pasa en Los Simpsons. Hay muchos capítulos de Los Simpsons que han anticipado cosas que han pasado después de 10 años. Sí. Y están ahí. Por ejemplo, hay un capítulo donde Homero va a pedir trabajo o algo así en una oficina, y en el fondo, que ni siquiera tiene que ver con el capítulo, hay un cuadro de las Torres Gemelas incendiándose. Y eso fue 10 años antes. El capítulo fue estrenado 10 años antes. En el año 95 hay un capítulo donde uno de los alumnos estaba con una tablet escribiendo con el dedo. Claro. Y las tablets salieron después de no sé cuánto tiempo. Entonces, yo creo que en ese tiempo, en la década de 1910 en adelante, el tema de las profecías, recordemos que estos eran todos los que no pertenecían a las iglesias, digamos, ortodoxas, a la iglesia, a la anglicana, a la evangélica, a la iglesia zarista, no eran tomados en cuenta. Lo único que era tomado en cuenta era Rasputín, pero era porque tenía una cercanía y era consejero del zar Nicolai. Pero, por ejemplo, yo creo que si en ese tiempo hubieran dicho, ¿saben que esta es una profecía de tal compadre o de estos niños? No le iban a tomar en cuenta. Aparte eran niños. En ese tiempo el niño no... Y recordemos que en ese tiempo los medios de comunicación no eran los que son hoy en día. Estaba el diario, que no todos tenían acceso al diario, y estaba la radio, que era lo mismo, que tampoco tenían acceso. Y la radio tampoco era así como que te transmitía las 24 horas. Entonces era algo bastante complicado. Yo creo que va por ese lado. El tema de que no es que no se sabía, era que no lo estaban comunicando, claro, no lo estaban difundiendo. Ahora, hay gente que estaba viendo, y hay gente que, por ejemplo, su trabajo era encontrarle una respuesta y una cohesión a todo lo que tiene estos 3 secretos que ya se saben. ¿Ya? Y salió una teoría algo poco disparatada, un poco loca, que decía que supuestamente había un mensaje clave entre estos 3 claro, algo así. Sí. Y que supuestamente lo que habla acá es de un supuesto anticristo. Yo cuando lo escuché empecé a leer los misterios, como que no tenía mucho de anticristo. Como que esos son como, no, que significan como la movilización de las fuerzas del cambio en la dirección correcta. Claro. Eso es lo que supuestamente... Ahora, por ejemplo, volvemos al tema de los profetas. Una vez hicimos una radio de Nostradamus, y el Nostradamus en su tiempo era catalogado como un charlatán de última categoría, un loco, un ebrio, lo que sea. Imagínate en el 1917, probablemente cualquier compadre que hubiera dicho, mira, yo estoy haciendo un libro con las profecías de tal compadre, yo creo que no lo pescan ni por si acaso. O sea, en ese tiempo hay que entender que todo lo que era prensa escrita y todo lo que eran libros eran muy, muy rígidos. Sí, eso es algo así como lo fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci más se hizo famoso por las pinturas que por las cosas que él estaba inventando, ¿cachai? Era más creíble en eso. O sea, eso era lo que a la gente le fascinaba de él, de su forma de pintar, digamos.
Pero hay una cosa, sí, por ejemplo, que hay que ver, que yo creo que la Iglesia Católica, como ha perdido tanto seguidor, porque la gente se ha dado cuenta de que la Iglesia es, como dice, predica, pero no practica, lamentablemente, ¿cierto? Están saliendo a flote muchas cosas, o sea, como que ahora quieren que la gente trate de encaminarse en algo en que ya difícilmente va a poder ser creíble. O sea, yo creo que va a ser el día que el Vaticano saque todas sus cosas, todas sus joyas, venda las cuestiones, le dé comida a los que están hambrientos, y yo creo que... Bueno, ahora salió, el fin de semana salió una noticia que supuestamente salió un avalúo de las riquezas del Vaticano. Oh, llegó Miguel. Ya, volvemos, ahora sí que volvemos y ahora sí que iniciamos ya con Miguel en el estudio. Y gracias Miguel, porque me trajo un regalito, así que se agradece. Voy a tomar hoy día. Estamos hablando con la Pati acerca de los secretos de Fátima. Íbamos en el segundo cuando Miguel se apareció por acá. No, pero plantéanos ahí tu inquietud, a ver qué opinas de los secretos de Fátima, porque tú me estás comentando ahí algo. Bueno, los secretos de Fátima, para los que son investigadores ya más de tiempo, es uno de los casos más controversiales que se le ha dado a la Iglesia Católica. Por el hecho que tiene muchos acertijos que dan a atención. Porque dan de cerro a la cruz. Porque con eso estamos para promocionar el nuevo cortometraje. Ya, por toda la... Cortometraje. Ya, dale. Se me fue la idea ya. Cortometraje. Oye, eso que todavía ni te comí un chocolate. Ya, por todas las controversias que tiene este caso, ha sido uno de los más cuestionados que hemos tenido, se le ha dado a la Iglesia Católica. De hecho, tiene muchas enigmas que uno hace una pregunta ya lógica y ellos no saben cómo responder en realidad. Y de hecho, la persona que guardó una que no quieren, porque dicen que este caso fue totalmente arreglado para que llegaran... Es que eso es lo que estábamos hablando con la Pati, porque supuestamente yo le decía, probablemente la situación política, estamos hablando de una guerra, la Primera Guerra Mundial, finalización de la Primera Guerra Mundial, y a los pies de la Segunda, puede ser que haya sido un tema para desviar la mirada. Y lo otro que le decía, probablemente, como en el tiempo los profetas no eran conocidos, no eran bien vistos tampoco. No, pues igual la religión católica y las otras estaban perdiendo su poder, y de pronto aparece este caso, ¡pum! De nuevo la gente tenía un boom. Porque yo le decía a la Pati, hay que recalcar el segundo misterio, porque el primero te habla de una visión del infierno. En el segundo te habla, dice, el segundo secreto incluyó instrucciones de cómo salvar las almas del infierno y reconvertir el mundo a la cristiandad. Ya, habían muchos que lo estaban comparando con el proyecto Rayo Azul, el Blue Beam, que decía que podía ser como el abuelo en términos de conspiraciones, y que podría tener alguna rama, digamos, de verdad por ahí. Claro, porque estos niños vieron, esto fue en el 1917, en que vieron los niños. Una fue la que más lo vio, po. Sí, pero las profecías de estos niños fueron recién reveladas en el 1941. Sí, de hecho tiene un par de profecías los... Claro, pero ahora entiendo, ¿cachai? Que debe ser por lo mismo, porque estaban justo por empezar la Primera Guerra Mundial, ¿cachai? Y quizás de una u otra manera trataban de detener lo que iba a pasar con esto. De hecho, esto no... Perdón, es que nos están boicoteando las señales acá, no quieren que nos comuniquemos. Ahí está. Mucho fuera de la vela. Claro. Oye, cuando yo ya no sabía si este teléfono de acá era el malo o el mío, porque como que se entrecortaba. O Carlos leía muy mal. Ya, síganos. Bueno, de hecho, no es el primer caso que ocurre dentro de los temas de guerra. De hecho, antes del periodo de guerra, tanto de la primera como de la segunda, ha habido personas que han reportado parálisis de sueños e incluso visiones de gente muriendo y todo. Y hoy en día, ya prácticamente podemos decir que estamos a pie de la Tercera Guerra Mundial. Está ocurriendo nuevamente lo mismo. O sea, hay gente que está reportando parálisis de sueño nuevamente y de nuevo están teniendo visiones. Entonces se cree que podría ocurrir nuevamente algo similar a esto, pero ya con la tecnología que hay hoy en día,
sería como mucho más fácil captada y investigada más tranquilamente. ¿Le estás poniendo medio Cristian Jara para tu cuestión? No, en serio. Es que eso ya ocurrió, está reportado por investigadores dentro de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces ya está ocurriendo nuevamente la situación. Bueno, pero lamentablemente con las armas que hay ahora sí que quedan las cosas. Esto igual entra en la parte de los secretos que tenía el Vaticano, que tenía. Sí. Ya, porque ahora vamos a ver si en verdad esto es todo lo que dejó la chica en el sobre. Recordemos que el último misterio que vamos a leer ahora. Pero fue durante el reinado de Pío 11. El segundo. No, está bien. Sí. El tercer misterio que vamos a leer ahora, si la Pati quiere leerlo, supuestamente es este fue el más controversial y el que tiene más misterio y que tiene más cosas ocultas y el porqué, y el que tiene más preguntas y especulaciones, que acá las pusimos igual en la pauta, por el tema de que se demoró tanto tiempo en ser publicado. Ya él se entregó en el año 41, no, 50 y... 47. 47. No, perdón, 57. 57. Se entregó el año... todo fue como en 7. Sí, se entregó el año 57 en un sobre supuestamente sellado, porque la iglesia estaba presionando que lo entregara a la chica, ya, porque querían... Que era monja más. Que era monja más encima. Sí. Ya, porque si la chica moría, iba a quedar ahí nomás, po. Lo que yo supe de esta historia es que primero murió el niño. Sí, pues murieron los dos primero. Murió primero el niño, de causas supuestamente naturales y todo. Pero hoy en día han dicho que no ha sido causas tan naturales, que ya estaba como programado cuándo le iba a morir y todo. Cuando murió la segunda chica pasó lo mismo. Igual se hizo una controversia por su muerte. Y la última fue la que entrega finalmente el sobre, pero igual mueren en circunstancias muy extrañas. No, pues la monja tenía 90 y tantos años, pues ¿no? Murió en forma... No, tenía 90 y... No sé si 95 años tenía ella, la última, cuando murió. Que fue en el 2005. Sí. 2005. Es que hay otro caso más de Fátima. ¿Quién está mintiendo? Si hay otro caso más de Fátima. Ay, no, se agarre. No, pues está, hay otro caso más de Fátima. Hay que entender lo que Miguel no es una persona que está bien de la cabeza, entonces de repente se le escapa la moto. Cuando le falta comida, le falta comida. Oye, pero supuestamente, claro, acá este es el misterio de Fátima. El tercer misterio es el más controversial y especulativo por el tema de que demoró a ser publicado. Supuestamente se entregó en un sobre el 57 y recién se dio a conocer, se salió a la luz el año 2000 por Juan Pablo II. Sí, es que, bueno, no por defender a los corruptos para el otro lado, pero ellos cada 10 años... ¿Por qué me estás señalando a mí? No, para el otro lado. Es que el amarillo es el color de la corrupción. No. Los papas, si tú le entregas una carta a un papa, toda esa correspondencia no se puede abrir hasta después de 10 años que él falleció. Y toda esa se intenta como investigar toda la correspondencia, documentos, todo lo que él tenga, después de 10 años se puede revisar. Pero creo que van ya como en Juan Pablo I recién. Sí, pero imagínate que ese sobre fue entregado en el año 57. Son 2 años, tenía que haberlo abierto en 67. Imagínate que algunos 30, 40 años. O cuando ese papa murió, pues ese papa había muerto ya. Ya, pues ahí tienen que contar 10 años, pero por mientras están revisando 4 o 5 papas antes que él. Terminaron con un papa, siguen con otro y él sigue quedando en la fila hasta que llegan a él. ¿Entiendes? Es como una asociación, o sea, muere uno y están revisando los documentos de otros papas. Ya. Estoy clavando por acá. Es el papa que... Es el papa que está diciendo, no es así. No es así. No, se revisan documentos cada cierto tiempo, o sea, hay que entender que esos tienen una bodega de documentos casi del tamaño de la oficina que tenemos todos. Que el tiempo de ese tamaño más o menos. O sea, y tienen que pasar papel por papel, archivarlo, hacerlo ahora digital, todo el cuento. Y recién pueden ir dando a conocer cosas a la luz. Pero mientras, no sé, pues estamos ahora en Francisco... ¿Qué número es ese? ¿Pancho? ¿Sí? No sé. ¿Qué número es Francisco? No tengo idea. Mira, primero, Lucía... Yo sé que se llama Francisco, no, pero no me Lucía dos Santos guardó el tercer secreto en un sobre que entregó al Vaticano en 1957 y fue hecho público por el Papa Juan Pablo I en mayo del 2000. Perdón, segundo.
Ahí sí, pues, el primero fue como... el inmortal, segundo, sí, perdón, segundo. Juan Pablo I fue el que creó la radio. Bueno, pero acá Papal, me po. falta un palo, bueno, hay una pelusa ahí que ahí está. Mira, pero yo le veo acá los bien los dos, po. Ya, no, pero así como funciona el tema para arreglar los documentos que realizan los papas. No es que llegue, murió, vamos a revisar toda su información, no. Por eso pasaron como 40 años. Sí, porque recién van, creo que en el Papa Juan Pablo I, una cosa así, y de ahí ya tendría que venir Juan Pablo I, de ahí tendría que venir Benedicto XVI, mientras tanto ya Francisco está out del sistema. Pero vino, pues estaba el Juan Pablo I, ¿te acuerdas que estuvo 33 días estuvo en la iglesia cuando asumió Juan Pablo II? No Él sé estuvo 33 Bien, días. Ale. 33 días, que fue el que murió, y después asumió Juan Pablo II. ¿Cachai? Sí, porque ahí han habido reinados. ¿Llegó alguien o no? Sí, llegó alguien. Hay reinados que han durado un día, Sí. papá. Otros que han durado años, 40, 50 Sí, años. no, si estamos por eso. Entonces, por eso, cada cierto tiempo se revisan los documentos papales y este salió a la luz justo para esa revisión, po. Por eso te digo, pero no, ahí no te dice en el sobre, o sea, en el sobre dice ya este sobre tiene que ser abierto 40 años más. No, porque es que en realidad no dieron a conocer exactamente qué decía esa carta. Porque no puede ir en el nombre de un papa que él ya no sabe qué va a salir, ¿cachai? O sea, por eso te digo... ¿El nombre de quién iba la carta? No, pues sino, por eso ella entregó el sobre, Sí, porque ella es que la carta entregó a la iglesia. Ella le entregó el sobre al Vaticano en 1957 Pero y son Juan muchos Pablo más, II fue el que lo dio a conocer en el 2000, ¿cachai? Pero por eso te digo, el sobre que decía que ábralo en tal año, ¿cachai? O porque no puede decir Ahora por favor, Navidad. que lo abra Juan Pablo II si ni siquiera sabía cuál iba a ser el papa que iba a estar. Bueno, en porque ese supuestamente tiempo. la Virgen de Fátima le dio predicciones de quién llegaba también al puesto de papa, po. Pues le dio predicciones que incluso ella ni siquiera dio a conocer, se dice dentro de los libros. Bueno, Es acá que- dice que ellos fueron 6 visiones, Sí, porque es que pero ellos este- vieron 3 predicciones, 3 profecías. Claro, que le pero es que dieron. acá, por ejemplo, este no es el primer encuentro que tuvieron con la Virgen. Llegó el Carlos, hombre. Ah, Incluso este famoso misterio de Fátima se le ha dado mucha atribución a ufología. Pues se dice que ellos en verdad nos vieron. No, en serio, hay unos sí, videos que por eso te digo que que- dan vuelta por ahí. Dicen que en verdad esto es más hacia la ufología que a teología. Se dicen que son más como seres del espacio, porque incluso dicen que hay grabaciones de la época que dicen que habían luces extrañas en el cielo. bueno, pues si las luces y todo ha sido del año Sí, de la pero- pera, pues, que están diciendo que los egipcios los vieron, que Jesucristo es extraterrestre, o sea, estamos Ya, sí, hablando no, de pero- hace más de 2000 años. Vamos al tercer- Vamos al tercer misterio, Ya, Pati. tercer misterio. Debido a la larga demora para revelar el tercer misterio, existen numerosas y variadas hipótesis que han circulado en la iglesia y fuera de ella. Algunas proclaman que hablan de la guerra nuclear, la deposición de un papa, el asesinato de un papa o del reemplazo de un legítimo papa por un impostor. Finalmente, durante una visita a Portugal para la beatificación de los videntes Francisco y Jacinta, ya les decían videntes, de los Francisco y Jacinta, Lucía aún estaba viva, el Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el cardenal Ángelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer misterio. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede junto con una discusión del significado del texto. Escrito en acto de obediencia a ti, mi Dios, me mandas por medio de una excelencia reverendísima al señor obispo, de que leería y de vuestra y a mí, Santísima Madre. Después de 2 partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego y en la mano izquierda. Al centellear, despedía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: penitencia, penitencia, penitencia.
y vimos en una luz inmensa, que es un Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo. Cuando adelante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera de un albaricoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas y a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando las almas que se aproximaban a Dios. Fue. Me encantó lo que hicieron con los curas. Pero La Vanessa sí ahí. claro, oye, pero extrañamente este fue como la profecía más larga Sí. comparada con las otras. Sí. ¿Cachai? Pero en parte de sus profecías de la montaña y todo, hay muchas religiones que han dado a conocer que en el... ¿Qué fue eso? ¿Dijiste algo? Ah, no, es la música nueva. Qué rato, Música música. esa. Eso, Es que esos son como sonidos que había ese rato. Ya, dale. Es el inframundo, weón. Ya, no, está diciendo que hay muchas religiones que han hablado de esta supuesta montaña que estaría en el mundo de los muertos. O sea, para pasar allá al cielo o al infierno, tienen que pasar sí o sí por esta montaña. Incluso en el infierno de Dante igual está escrita la montaña purgatorio, po. Sí, bueno, uno ha escuchado el purgatorio, pero ahora que hay una montaña... Sí, pues, el mismo libro de Dante Olivetti dice que hay una montaña en el mundo de los muertos. Pues hay que entender el mundo de los muertos al cielo y el infierno son dos mundos totalmente diferentes. Sí, pues, obvio. Entonces no sería como nada raro que ellos nombraran este tipo de montaña, más si fue una persona que estuvo en el tema de la religión, pues. La religiosa en sí tiene acceso total a una biblioteca, pues, mucho más que uno. Pero bueno. Pero acá, ¿sabes qué más? A mí más me da a entender más que una profecía, fue como un sueño que ellos tuvieron, ¿cachai? Es como eso. Oye, pues Cambia eso porque esa cuestión ya me está porque dando salen mi olla. unos gritos y unas cuestiones medias extrañas. De repente sale una voz, váyanse de aquí. Mira, mientras sale como la psicofonía estamos bien. Oye, ¿por qué no puedo hablar más? Ahí sí. Ah, no sé. Pero yo creo que hubo más eso, porque acá están hablando de niños videntes, ¿cachai? O sea, porque ellos tuvieron en el fondo una visión, pero esa visión quizás también podía haber sido un sueño, ¿cachai? Y ellos lo quisieron ver, como nosotros hablamos acerca de que a veces hay lugares que de repente por economía tratan de levantarla y como que inventan o dicen algo para que la gente vaya y se convierta en algo económicamente bueno, digamos, ¿cachai? Y quizás podía haber pasado esto. Bueno, Fátima creo que está ubicada hacia la parte de... Era un pueblito que no, sí es el... Ah, chucha. Era un pueblito no muy... Oye, ¿es normal que se reproduzca solo? ¿Tu celular? Sí. Sí. Pero empezó solo a... ¿Empezó solo? No, ya, yo me voy ya. Investigado paranormal y se va. No, esto no puede ser. Ya, sigamos con el tema. Pero mira, pero incluso varios videntes, por así decirlo, a nivel ya mundial, sus visiones más fuertes han sido a través de sueños. No han sido despiertos que, como se diría en Hollywood, que están de pie, como si se ponen los ojos blancos y tienen sus visiones en momentos que están durmiendo en realidad. Casi todas las visiones de estos supuestos, ¿cuánto se llama? Videntes serían a través de los sueños, nunca fueron a través de actividades cotidianas. De hecho, hasta videntes que tuvieron ideas para la Segunda Guerra Mundial de cómo detener la guerra,
Fueron a través de sueños. Simplemente a través de sueños. Bueno, no, es que estaba viendo acá, por ejemplo, que estaban hablando acerca de la herida secreta, digamos, de Juan Pablo II, porque yo creo que mucha gente se va a acordar que le dispararon, ¿cierto? Bueno, cuando le dispararon, él llevaba una medalla de Fátima. Pues. Claro, pues acá dice que sobrevivió gracias a la intervención divina de la Virgen María. Y en el tercer secreto se predijo el ataque que iba a recibir y que iba a tener él. Entonces, Juan Pablo II donó la bala a Fátima. Hoy todavía adorna la corona de la estatua de la Virgen de Sí, bueno, pero llevaba él me acuerdo, lo vi en un documental, él llevaba ese día una medalla de Fátima. Claro, pues por eso yo creo allá justo incluso donde donde fue la bala. De hecho, él después que se recuperó, fue a donde está la Virgen de Fátima a darle las gracias por verlo salvado. Uh-huh. Incluso la medalla está en una de las capillas del pueblo de Fátima. Entonces, ha dado mucha controversia esta famosa Virgen. Pues de hecho no ha sido en el único lugar que apareció. La Virgen de Fátima igual apareció en otros lados del mundo. Bueno, pero hablando, o sea, siempre se ha dicho no solamente de él, o sea, hay supuestamente otros personajes que son de la iglesia o que son considerados santos, ya sea ángeles, o sea, lo que sea que se han visto, ¿cachai? Que supuestamente, no sé, porque o que han hecho milagros a la gente, ¿cachai? Pero acá se habla que la única que ha dicho predicciones en este caso ha sido la Virgen de Fátima, que en el fondo es la Virgen María, a estos niños que son pastores, ¿cachai? Porque eso es lo único, o sea, se han hablado de milagros que han hecho, no sé, pues de Sor Teresa de Calcuta, Teresita de los Andes, qué sé yo, todos ellos. O sea, el Padre Pío. El Padre Pío, Juan Pablo II, claro, que igual ya el tiempo que murió ha tenido milagros. Claro, pero tenemos acá al Padre Alberto Hurtado. Claro, por eso te digo, pero nunca se ha hablado de otra... Incluso casi todas estas personas que hoy en día están realizando milagros, casi todos tienen la misma misión, pues, o sea, crean un templo de ayuda y al tiempo cuando mueren empiezan a hacer estos famosos milagros. Claro. Por eso son canonizados, ¿cachai? Porque tienen que hacer un milagro para poder ser canonizados. No, 3 milagros y más se hace una investigación de por qué ocurre el milagro. O sea, lo mismo, o sea, viene una investigación científica, médica. 3. No 3, lo cambiaron a 3. Ahí me están peleando. Jefe, me están peleando. Le recordamos a la gente. Habla por ahí, habla por ahí. Déjeme hablar, pues. No. Le recordamos a la gente que nos está escuchando, estamos en Sombras Magallánicas por Radio Bajo Cero.cl, la torta puré que trajo, el híbrido que trajo la paz. Pero me acordé y traje. Y está buena. Sí, está buena, hay que decir por eso. Favor. Así que. Pero aún digo que la agarró, la metió bien el poder con las manos y. Cuando yo llegué estabas comiendo papa, así que. Papa, galleta. Bueno, le recordamos que vamos a hacer una pausa a las 8:30. Ya, vamos a traer a Carlos acá al estudio. Vamos a hacer una pausa a las 8:30 y volvemos un cuarto para las 9. Sí, acordarse por una pausa, sí, una pausa. Ando medio tiernucho hoy día. ¿Dónde dejaste el caballo hoy día? Hacerle acordar a la gente que nos puede llamar o sea, enviarse un mensaje al WhatsApp más 569 85 85 77 24. Miguel, así que pueden mandar. Así que ya está funcionando. Creo que lo vamos a dejar acá en la radio para que no tengamos problema el día viernes. O llamarnos al teléfono que no me acuerdo. 61 2 32 38 07. A partir de un cuarto para las 9 vamos a estar haciendo llamadas. Antes porque estamos por orden del sindicato en receso. ¿Quién de sindicato? No alcanzamos ni para eso. No tenemos ni sindicato. Oye, hablemos lo último que son las especulaciones de. Las especulaciones de los. Sobre el tercer misterio. O ya lo dijeron. No, todavía no. Todavía no entro a pelear con esa parte. Ya, leo entonces yo, si quieres. Léalo. Dice, en 1984, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI, sí, 16. XB palito paréntesis, dijo que el tercer misterio pertenecía a los peligros. Ya empezó. Dijo que el tercer misterio pertenecía a los peligros que amenazan la fe
y la vida del cristiano y por lo tanto del mundo. Y entonces la importancia de los novicimi. Pero que no encuentro Ahí arriba. Ah, noviochimi. Bueno, tú eres medio fechín. Noviochimi son, creo que los preferites que ellos tienen en ¿Los Vaticano. novicios? ¿Novicios? No, ¿Puede ser? son creo que los voladores. preferites. Los novicios voladores. El gato volador. Bueno, acá ¿Buscamos la palabra o no? dice el obispo de Fátima, Cosme do Amaral, dijo en 1984: su contenido concierne solo a nuestra fe. Estamos hablando del tercer misterio. Su contenido concierne solo a nuestra fe para identificar el tercer misterio con anuncios catastróficos o con un holocausto nuclear. Deberá deformar el significado del mensaje. La pérdida de la fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación. ¿Ya? Y es verdad que esa fe disminuye continuamente en Europa. Con este enunciado, compadre habla que la fe es más importante que la vida al final. Bueno, siempre en la iglesia ha dicho la fe es más importante que cualquier otra cosa. Recordarse, durante la Edad Media vendieron hasta el perdón. Sí, no, para ellos es más importante la fe que la vida de una persona. De hecho, el perdón es más sagrado que ellos, que la vida de alguien. Es que se supone que tú con la fe, al tener fe o al ser así, eres una buena persona. No le haces daño a otra. No le haces. Faltó las comillas ahí. No le haces daño a otra. Se supone. Mira, Si tú recién eres- vengo de pelear con uno a... No, pero es verdad. O sea, se supone que porque tú estás actuando como si tú actúas de buena fe, significa que es porque actúas bien. Entonces no debería pasar eso, yo. En el año que estamos no ocurre. No, ya ocurre. Hace muchos años que ya no pasa, ocurre. ya, bueno. Vamos con el segundo. suerte le pides perdón a tu WhatsApp porque no funciona. A mi celular cuando le caigo. Vamos al... No, al único que hay que pedirle perdón es al perrito cuando le pisamos la pata. O la cola. Vamos al segundo enunciado, que es el cardenal Mario Chiappi, teólogo papal bajo Pablo VI y Juan Pablo II. Escribió: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la iglesia empezará en lo alto. Búscame lo que es apostasía. Calma, primero estoy con la primera palabra. ¿Cuál era? Novissimi. Novissimi. Debe ser algún tipo de fideo. El Papa Juan Pablo II, este es el tercero, contó en 1980 que sus antecesores no revelaron el secreto por no alentar el poder del mundo comunista a hacer ciertos movimientos. Criticó a las personas que desearon conocer el misterio solo por mera curiosidad y sensacionalismo. Tomando un rosario concluyó: aquí está el remedio contra este mal. ¿Sí? Esa. ¿Ah? Busca la otra. Yo encontré No, yo yo- encontré esa. Acá me sale ¿Cuál? el pasado. No, aquí me sale Pasado. el término 4 últimas cosas o más. Simplemente las últimas cosas indican las que debería moverse en el hombre de acuerdo a la economía de la providencia de Dios. Se reúne al final de la vida. La expresión abarca la enseñanza de la escatología cristiana. Pero qué... Pero no dice, Ah. dicen No, porque novísimos. lo traducí. Está traducido. Qué completa nomás. Yo Vaya, lo encontré acá y me vamos- dice pasado. Acá... Significa palabra pasado. Es que me... No. Acá Me lo el... Bueno, te va, ¿no? Acá los enunciados hablan de que acá hay una cuestión bien cierta. Cada vez que va aumentando el año, estamos hablando del 80 para adelante, el tema de los medios ya se hace presente y especulan bastante por el tema de que dicen que es algo más sensacionalista como para que la iglesia agarre adeptos. Sí, no sé, te estoy escuchando. Oye, esta cuestión debería ser un triólogo, estamos en un monólogo. No, pues sí, te hablando estoy solo. escuchando. Estoy escuchando, pero es que tú Habla, las habla, palabras que no cachamos era ver de qué se trataba. Ya, así que está bien. Ya, No vamos a, sale una nada. vamos a una más reciente, No que es sale el 11 de mayo de 2010. Benedicto XVI dijo, al viajar en avión a Portugal para cumplir una visita pastoral, que los sufrimientos actuales de la iglesia por los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes forman parte de los que anunció el tercer secreto de Fátima. Para eso ya viene pasando desde casi la creación de la Iglesia Católica. Pues ya... Pero es que no se sabe, Mm. antes no se sabía. No, sí se sabían. Que no salían a la luz porque ponían las lucas, se quedaban callados. Po. Y ya empezaron a pillar ya. Sí. Viste que estos temas no se pueden conversar cuando Miguel está acá. No, pero estos temas sí se han estudiado historia a nivel mundial. La iglesia compraba muchos niños por el mismo motivo. De repente los compraban, dándole 3 o 4 monedas de oro a los padres y ya con eso guardaban en silencio por harto tiempo. De ahí volvían a hacer lo mismo. Recordarse igual que la iglesia, para ir al
¿Cuánto que se le llama la escuela de ellos? La escuela... ¿Tiene un nombre esa escuela de los curas? ¿La escuela apostólica, creo que es? La escuela de curas, no sé. Sí, la escuela apostólica. Tienen Apostólica, que... sí. Tienen igual que pagar una gran suma de dinero, po. No Ya. cualquiera puede entrar a la... Pero no es algo que tiene un seminario para ser cura, ¿no? No, antiguamente está la escuela apostólica, ahora creo que está el seminario, pero para llegar a otros cargos tienes que entrar a la parte de la escuela. Bueno, la palabra que tú decías que no sabía que era la apostasía, ¿Ya Sí. qué significa? ya es una renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas o Bueno, políticas acá ocurrió y lo abandono de su de- religión o el partido político al que pertenece. Acá la renuncia histórica De fue la de Benedicto. Benedicto, po. Que ha sido el único papa que ha salido de su cargo sin morir. Pues prácticamente todos los papas que han entregado, por así decirlo, su cargo es porque murieron. Po. Claro. Próximo domingo traemos un diccionario. Sí. Un diccionario en latín. Carlos. Necesitamos un diccionario en Otro latín. diccionario. Carlos puede estar en Punta Arenas, parece. Le mandamos un saludo al jefe Carlos. Ya, ¿qué Ya. más? Oye, ¿Qué más tengo para pelear con los...? no sé, porque supuestamente esto es, uno dice que es mentira, otro dice que es verdad, que de verdad ocurrió, que no hay que creerlo, que fue... Se están cayendo las hojas, Carlos. Ay, necesitamos adhesivos para la hoja. Nuestra voz, el off. Tenemos caja de sonido, tenemos risa ahí. Supuestamente hay gente que dice que esto era una cuestión netamente por el tema de la guerra. Sí, Ya. una fue por la guerra, Y otro otro dice dice- que era para traer gente a la También, iglesia. y otro que se complementa que el tema de la Rusia zarista, viste que tienen otra religión. Sí. Entonces decían que era como el segundo misterio, decía que era para que la Rusia se convierta al cristianismo, ¿ya? Y así evitar una guerra y toda la cosa. Pero hay Bueno, demasiadas lo que preguntas. sí realizó el milagro de Fátima fue el tema que las religiones en sí todas se volvieron a llenar de gente. Po. Con este tema ya la gente volvió a creer rápidamente en Claro, sus hubo religiones. un lapso de tiempo en que no solamente la iglesia cristiana, Sí. igual Todas, la todas se mayoría volvieron a llenar. se volvieron a llenar porque empezaron a ver que sí, digamos, había algo de cierto en estas visiones y todo el tema, pero ahora estamos volviendo A decaer. a decaer, que es lo que estamos conversando con la Pati, que probablemente esto igual haya sido un antecesor del Blue Beam, del rayo azul, ¿ya? Y ahora como le dije, todo hay- calza apoyo, porque ahora están con el tema de las proyecciones holográficas. Sí, porque igual, como le dije antes, este tema igual muchos lo han tirado al tema ufología. Po. No han dado explicación clara por qué, porque siempre dicen no que son la gente de otros mundos que lanza estas proyecciones, todo, pero nunca la parte ufóloga ha sido clara para dar un testimonio a estos En temas. todo caso, por ejemplo, yo hasta donde yo sé, estas visiones, ellos, digamos, había gente que empezó a llegar cuando ellos dijeron que habían visto visiones, habían visto la visión, pero ellos se iban y los únicos que lo veían eran ellos. O sea, habían, no sé, 10.000 personas ahí y no las veían ellos porque nunca salió o nunca se reveló que otras personas hayan hablado diciendo que también la vieron. Sí, porque de ¿Cachai? hecho, entre todo ese montón de gente... Porque si se supone que estaba en el cielo o estaba en una piedra, no sé cómo En una piedra, como se en una puede piedra, pasar en una- porque ellos se iban cuando supuestamente les había, la gente estaba ahí, pero ellos no podían, la gente no podía ir con ellos, ¿cachai? Pero no otras personas no vieron nada, o sea, porque Yo- nunca yo- salió que otra persona haya dicho nosotros igual lo vimos, no, eran ellos tres nomás. Sí, porque si nos venimos la parte un medium en sí, tendría que haberlo visto por lo menos. Po. Sí. De, pongamos 1.000 personas, tienen que haber un máximo unas 15 medium ahí entre el público. Sí, pero y no... es que te acuerdas que antiguamente eso no era considerado normal, que una persona tenga visión. Bueno, Y ahora durante quizá la Primera fuera- Guerra Mundial ya se está haciendo un poco conocer el tema de los medios, ya están como siendo más respetados. Pero en sí llamó mucho la atención este caso porque solamente, como tú dices, ellos tres nomás la podían ver, nadie más. Pero así ha pasado con otros temas de estas personas que ven a los supuestos santos y solamente ellos nomás lo ven, pero no el resto. Y todos siguen a ciega fe de lo que ellos dicen. Claro, por eso te digo, pero es que estamos hablando de un lugar donde la fe era parte de su idiosincrasia, por decirlo, del pueblo. O sea, existía la fe, o sea, había creencia, ¿entendí? A eso es a lo que yo voy.
¿cachai? Pero sí, extrañamente nadie lo veía, por la misma cuestión que el famoso Miguel Ángel, la misma cuestión. O sea, hay gente que de repente tú que no eres famoso. Tú con suerte ves un A chocolate. Con suerte te reconocen en el líder y para ir a pelear. Pero por ejemplo, Miguel Ángel decía, miraba para el cielo, y todo el mundo miraba para el cielo, y los que se psicoteaban miraban, también la veían, ¿cachai? Pero y a veces ¿de qué Miguel Ángel estamos hablando? ¿De qué época? De Chile, ya. pasó más o menos algo Ya. parecido. Recuerda que en la historia hay millones de Miguel Ángel, pues tienes que... No, Miguel Ángel aquí en Chile se hizo muy ya. conocido en el año 80 y tanto, 80 y algo, sí, o 70 y tanto, ya no me acuerdo. Ya, vamos a la pausa. Están hablando muchas cosas. Sí, Vamos a ir a una pausa de unos 15 minutos. Vamos a ir a una pausa en Sombras Magallánicas. Volvemos en 15 minutitos. Vamos a regresar con Carlos acá en el estudio. Vamos a conversar harto. Así que no se pierdan el programa. Volvemos en 15 minutos. Esto es Sombras Magallánicas. Terminamos el Sombras de Fátima. Bueno.